bienvenida a todas y todos un día más a la biblioteca a celebrar la jornada por el Día del Libro dentro de las primeras jornadas de la Feria del Libro del Valle de Ricote, la cultura que nos une. Esta tarde tenemos la gran suerte de contar con una colaboración nueva que nos hace muchísima ilusión, abrir los actos a cuanta gente quiera colaborar con nosotros, y animamos a mucha gente joven que hay por aquí apoyando, supongo que a sus amigos o a quien quiera contarnos algo, quien quiera exponer algo, quien tenga algo interesante, algún trabajo que desee compartir. Pues la biblioteca está abierta para todas y todos vosotros, y las bibliotecas son un lugar seguro y un centro seguro para compartir el conocimiento y para pasar un rato agradable. Está con nosotros Luis, es conocido en este pueblo, es conocido y de una familia muy querida también por todas y por todos. Muchísimas gracias, de verdad, Luis, por querer pasar la tarde con nosotros. Y yo nada más quiero felicitaros el Día del Libro a todas y a todos. Felices lecturas, cuantos más libros, más libres. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y vamos a disfrutar un poquito de lo que viene hoy a contarnos. Hola. Bueno, creo que se me escucha, ¿no? Un poquito más cerca, ¿no? Bueno, ¿cómo? Bueno, en primer lugar, gracias por la asistencia a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, el objetivo de esta conferencia es presentar a Kafka, su obra La Metamorfosis, junto a otra obra que he leído y que me resulta a mí más interesante, tal vez por mi formación, que es El Proceso. Y bueno, lo único que voy a hacer es intentar enriquecer vuestra lectura y vuestro acercamiento a la obra de Kafka, y que podéis sacar una lectura, un sentido más profundo y más enriquecedor. Bueno, en primer lugar, felicitar el Día del Libro, y había traído una pequeña cita de un pequeño fragmento del discurso que emitió Federico García Lorca en la apertura de su biblioteca pública de su pueblo natal, Fuentevaqueros, y dice lo siguiente: tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Bueno, al fin y al cabo el Día del Libro también es un homenaje para hacer a los lectores, a los escritores y a toda esa comunidad, ¿no? Y como decía Federico García Lorca, que tanto la literatura como la poesía no necesita adeptos, sino que necesita amantes. Bueno, ya el corpus del discurso va dividido en tres partes, como es la primera, la biografía de Kafka; en segundo es el escritor y su obra; y en tercer lugar y último es posibles interpretaciones de la metamorfosis, donde intento dilucidar, desenmascarar el sentido o algún tipo de sentido que puede ser la metamorfosis. Bueno, en primer lugar, Kafka nace en 1863 en el barrio judío de Praga y muere por tuberculosis en 1924. Nace como casualidad el mismo año que muere Marx. Sus padres eran Hermann Kafka y Julie Lowy. Tuvo dos hermanos que murieron al poco de nacer y tres hermanas, Eli, Vali y Odla, que esta última, Odla, era su favorita. Estas tres murieron entre los años 42 y 43 en un campo de concentración y exterminio nazi. Él siempre se sintió más un Lowy que un Kafka, y la familia materna tuvo mayor relevancia tanto en su vida como en su producción creativa. Su vida principalmente estará marcada por tres conflictos. En primer lugar es la relación compleja y difícil que tuvo con su padre, que se ve en muchos de sus escritos. Hay un escrito que es Las cartas al padre, que es póstumo, y también se refleja en la metamorfosis. En segundo lugar es la imposibilidad de Kafka por optar por una carrera literaria, y por último es la incapacidad de establecer
una relación amorosa duradera. Estudió Derecho y fue ahí donde conoció a su amigo y primer biógrafo Max Brod, el culpable de que hoy podamos disfrutar de su obra, ¿no? Tras su muerte, Kafka no dejó en ningún momento ningún testamento, pero Brod, al ir a su casa y revolver entre sus cosas, encontró una carta donde le encomendaba que quemara todos sus libros, todas sus novelas, todos sus diarios, todas sus cartas a cualquier persona, y que en su nombre reclamara los escritos y las cartas a aquella persona que se había mandado. Y dice lo siguiente en uno de sus diarios: de todos mis escritos, los únicos libros que deben quedar son los siguientes: El proceso, La metamorfosis, En la colonia penitenciaria, El médico rural y el relato corto Un artista del hambre. Pueden conservarse los escasos ejemplares existentes de contemplación. No quiero cargar a nadie con el engorro de deducirlos a pasta de papel, pero no debe publicarse nada de ese volumen. Bueno, los dos motivos principales que se conocen por qué Brod no destruyó su obra completa y posteriormente la publicó fue, en primer lugar, por una conversación que mantuvieron en 1921, en el que Kafka se mostraba contrario a destruir o a quemar su obra en algún momento, y en segundo lugar, que Brod, como primer biógrafo y gran amigo, y muchas veces escribió con él muchos de sus escritos, los leían y se reían, porque Kafka tenía un humor particular, sabía de la calidad literaria de estos escritos, como puede ser Cartas al padre, El proceso, El castillo, y que por ese motivo no los quemó. Como un dato curioso, el nazismo, por ejemplo, quemará sus libros en las plazas públicas, y su obra será desterrada, incluida en la lista de lectura nociva indeseable. Respecto a la relación con su padre, tuvo una relación bastante conflictiva durante gran parte de su vida, que se refleja mucho en su escrito, y este es el caso de La metamorfosis. Su padre era el propietario de una tienda de ropa y accesorios que con el tiempo se convirtió en empresario y en mayorista de estos productos, y solía respetar al hijo las penurias y el esfuerzo que había hecho hasta llegar hasta ese punto, hasta esa capacidad adquisitiva, hasta ese poder económico. Y, por ejemplo, Kafka sentía una mezcla entre admiración y temor por su padre. Por una parte, admiraba su disciplina y su fuerza física, pero por otra lo temía en sus frecuentes ataques de ira, en su inquebrantable seguridad en sí mismo y su continua arbitrariedad. Así, Kafka decía al respecto, yo he cogido uno de los pasajes de sus diarios que me parece muy ilustrativo y sirve tal vez para ver la situación que también nos encontramos los jóvenes hoy en día, los jóvenes de antes, vosotros tanto mayores como pequeños, que siempre hay algún mayor que ha dicho: pues tú no pasaste por esto, qué bien vivido hoy en día, hoy no tenéis tal vez los obstáculos, las penalidades, las dificultades que nosotros pasamos, ¿no? Y dice Kafka lo siguiente sobre su padre: es desagradable escuchar a padre hablar con constantes insinuaciones sobre lo afortunada que es la gente hoy en día y los padecimientos que hubo de soportar en su juventud. Nadie niega que durante años, por falta de ropa de abrigo, tuviera llagas abiertas en las piernas, que pasara hambre ni que con apenas 10 años tuviera que empujar un carro de pueblo en pueblo, aun en invierno y muy de mañana. Pero lo que no hay forma de hacerle entender es que estos hechos, a los que se sumaría el de que yo no haya pasado por todo eso, no conducen en absoluto a la conclusión de que yo haya sido más feliz que él, de que puede enorgullecerse de aquellas llagas en sus piernas, algo que da por sentado y afirma de entrada, de que soy incapaz de apreciar sus pasadas penalidades y de que, en definitiva, solo porque no he pasado por esas mismas penalidades, debo estarle eternamente agradecido. Y estaría encantado de oírle hablar largo y tendido de su juventud y sus padres, pero escuchar todo esto en tono arrogante y belicoso es un tormento. Bueno, yo, en cierto sentido, ¿no?, tampoco ha sido algo muy cotidiano, pero sí que hoy en día hay muchas personas mayores, adultas, abuelos, tíos, padres, que suelen decirle al hijo: pues tú no pasaste por mi situación, en los tiempos de la guerra nosotros pasábamos hambre, nosotros teníamos mayores vicisitudes que vosotros. No paséis por eso y que ni mucho menos podéis llegar a imaginar. Bueno, su padre siempre despreció su labor como escritor, su pasión, e intentó en diversas ocasiones reconducir su labor al sector textil, al negocio familiar.
Esto le ocurría, por ejemplo, también a uno de los grandes poetas del romanticismo del siglo XVI y XVII, como es Hölderlin, quien luchó toda su vida contra su madre, que no quería que fuera poeta y quería que fuera un pastor pietista de la Iglesia luterana. Por eso él se sentía más un lobo que un Kafka, y desde luego siempre buscaba protección y refugio en la madre, quien lo fue iniciando desde pequeño en la lectura y en la música. Respecto al trabajo de Kafka, Kafka intentó buscar durante toda su vida un trabajo que le permitiera tener tiempo de ocio, tiempo libre, que lo pudiera dedicar a la escritura. Trabajó como comerciante en la empresa de su padre y durante mucho tiempo trabajó para la compañía de seguros de accidente, que era como una especie de rama de la seguridad social del Imperio Austrohúngaro. Pero él siempre se mostró muy rechazado al trabajo y muy negado, y profundamente lo detestaba. A él lo que realmente le apasionaba, lo que daba sentido a su vida, era la escritura, en cierto sentido la soledad. En uno de sus diarios cuenta que después de tener que sustituir a su padre por una enfermedad durante 15 días y de no tener tiempo por la prolongada y dilatada jornada laboral, del no poder escribir, dice que fueron los peores días de su vida. Y es que Kafka realmente tenía una relación con la escritura hasta el punto de que no podía existir sino escribiendo. Incluso en otro pasaje de su vida decía lo siguiente: decía, no tengo intereses literarios, sino que estoy hecho de literatura. No soy nada más y no puedo ser nada más. Creía como una especie de místico en la salvación de la literatura, y lo único que lo podía salvar tal vez de las penalidades y del sufrimiento terrenal. Bueno, el misticismo es una corriente de hace siglos que lo que intenta, o sus adeptos o los que piensan que son unos místicos, en tratar de fundirse con la eternidad, con el origen. Por ejemplo, los neoplatónicos con el uno, al fin y al cabo con Dios, y son gente que por lo general las pasiones terrenales y lo que es lo mundano no están muy a gusto con ello. Bueno, a lo largo de su vida fue muy ambivalente, en tanto que siempre tuvo una tensión permanente entre tener una vida normal, es decir, de una familia, de poder hacer una familia, de dedicar su tiempo a sus padres, a su hermana, con tener un trabajo normal y su carrera literaria, que realmente lo que le apasionaba y lo que realmente tenía vocación. Esto se ve muy bien en la vida amorosa de Kafka, que no fue especialmente feliz. Bueno, Kafka tuvo varios noviazgos o varias amantes, pero sobre todo hay que destacar uno como fue Felix Bauer, con la que estuvo hasta en 2 ocasiones a punto de llegar a casarse. Sin embargo, Kafka no quiso en ningún momento contraer el matrimonio, porque sabía que eso le iba a llevar mucho tiempo, le iba a causar cierta coacción que él no quería, ¿no? Al fin y al cabo, cuando alguien se casa, tiene cierto compromiso con la pareja y tiene que dedicarle tiempo, y él eso por un impulso vital no lo permitía, porque él realmente lo que quería era dedicarle el tiempo pleno a la escritura. Algo parecido, o muchos lo interpretan también, como le ocurrió a Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo danés que criticó mucho a la iglesia cristiana o al cristianismo, porque lo que él pensaba es que realmente era un místico, y lo que él pensaba es que solo uno puede llegar a mantener una relación estrecha con Dios. Es decir, él, por ejemplo, estaría en contra totalmente de la iglesia y de todas estas prácticas en comunidad, sino que a Dios se llega por medio del ascetismo, de uno mismo, del encuentro con uno mismo. No es que solo una persona, como en un estado privilegiado, pueda llegar a ello, sino uno mediante uno mismo, mediante su individualidad y la conversación y el diálogo con uno mismo y con Dios. Y es por eso que, por ejemplo, él también rechazó a su amada y no contrajo su matrimonio, por el mismo hecho de que necesitaba tiempo para alcanzar con Dios, y que el autoconocimiento y el diálogo con uno mismo y con la divinidad conlleva mucho tiempo.
Bueno, a partir de ahora, terminando ya su biografía, voy a hablar sobre los temas más recurrentes de su obra, o los más destacados por los críticos y los biógrafos, y es que los temas más destacados son el absurdo, ¿no? el sinsentido de la vida, la angustia, ¿no? el tener que elegir. Por ejemplo, eso se ve muy bien en La condena, cuando al comienzo el protagonista, George Bendeman, se hace sus preguntas de si debe decirle a su amigo cierta cosa o cierto aspecto de su vida que no se gusta, por así decirlo, el cuestionamiento de una decisión que tuvo, como fue la de marcharse a Rusia, porque en su país no había realmente oportunidades, o si realmente había decirle que había sido un fracaso, que realmente tenía que volver a su país, cuando eso a lo mejor a él le ofendería y tendría que volver. La alineación, que bueno, desde la filosofía marxista se entiende como la deshumanización, la pérdida de individualismo, ¿no? El entrar en el sistema capitalista te convierte en un simple mecanismo y te despoja de toda individualidad, de toda cualidad específica tuya, y te convierte en algo más, en algo cualitativamente indistinguible de lo demás. La burocracia, que por eso ha sido profundamente emparentado, y sus teorías se han asemejado tanto a Max Weber y a su crítica de la máquina burocrática. Unas críticas a las convenciones de la época, como son la familia, el noviazgo o el existencialismo. También hay quienes ven en él un precursor del surrealismo. Bueno, voy a beber un poquillo de agua. Si voy muy rápido me lo decís. Y acepto preguntas. Bueno, tanto durante como después. Bueno, a la hora de escribir, Kafka tenía como referentes a Goethe y a Flaubert. Por ejemplo, Goethe puede ser conocido por Las penas del joven Werther, y Flaubert, su obra más conocida, sin duda, es Madame Bovary. Y bueno, lo que veían ellos, aparte de la brillantez en la narrativa, era su pasión por el arte, que a él tanto demandaba. También, como expone Borges en una de sus introducciones, era devoto de Pascal y sobre todo de Kierkegaard, del que ya he mencionado. Bueno, su influencia, tanto en sus temas como en su narrativa y sus relatos, está en Borges, en Camus, en Sábato, en García Márquez, en Nabokov o en Roberto Bolaño, por ejemplo. Filósofos que han escrito sobre él, filósofas que ha tenido cierta influencia, por ejemplo, ha sido Hannah Arendt, Walter Benjamin, Derrida, Deleuze, Agamben o Michel Foucault. Bueno, ya pasando al segundo apartado de la conferencia, que yo he titulado El escritor y su obra, y comienza de la siguiente forma. Primero voy a exponer la versión de los libros, o del libro, la temática que a Kafka le gustaba leer, y es que dice lo siguiente: si el libro que estamos leyendo no nos espabila de un mazazo en la cabeza, ¿para qué lo leemos? Necesitamos que los libros nos afecten igual que una catástrofe, que nos duela en lo más hondo, como la muerte de alguien a quien queremos más que a nuestra propia vida, como ser desterrados a un bosque alejados de todos, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha para el mal helado de nuestro interior. Kafka, en resumen, elogiaba la literatura que tiene en nosotros, el efecto de una desgracia que nos importunaba, que nos hacía comprender el efecto trágico de la vida, ¿no? Ese aspecto azaroso que realmente, bueno, como hay algunos que lo interpretan como un trágico, tal como lo hacían los griegos en sus teatros. Por otra parte, bueno, hay sobre todo algunos intérpretes que consideran que el punto álgido de la obra kafkiana está en su relato de La condena. Piensan que después de ese relato es cuando realmente se convierte en un maestro de arte de la narración. Y bueno, desde algunos biógrafos que he leído, La condena reveló uno de los grandes inventos de su autoría, la naturalidad con la que trata sucesos improbables, como son, por ejemplo, el arresto arbitrario del proceso, o sucesos imposibles, como es que un humano se transforme en un insecto.
Bueno, Kafka escribía estos sucesos como si fueran incuestionables, realmente como si estuvieran ocurriendo, y cuando uno lo lee, bueno, al menos el que lo lee, o a mí me ha ocurrido, se asombra del poco cuestionamiento que hay hacia, por ejemplo, aspectos como en la transformación o en la metamorfosis, que uno no se cuestione, no llama a un médico, oye, ¿por qué se ha convertido en un insecto y sigue siendo insecto? Incluso el propio protagonista ni se inmuta, simplemente se levanta y lo primero que hace pensar es en su trabajo, en que se ha levantado tarde y en que tiene que ir a trabajar. Entonces, un poco, no sé, al final uno, cuando lo va yendo, parece que acepta su realidad, la normaliza, la asume como algo cotidiano, o la asume en realidad como lo hacemos cuando despertamos de un sueño, ¿no? A un sueño. Y eso, el resumen es que no hay ni deja espacio para la sorpresa. Incluso parece que conforme va avanzando el relato hay una mayor comprensión. Por ejemplo, Joseph K. en el proceso, acompañado del enfado, parece que va entendiendo los procesos estrambóticos que le van ocurriendo sobre el tribunal, sobre aquellos que le han arrestado. Así podemos decir que en el mundo de Kafka todo es lo que es, nada se presenta como un enigma, al menos para los personajes. Y bueno, otra característica es que este mundo imaginario suele estar poblado de seres bastante débiles, anodinos, insignificantes, que suelen ser suelen ser sometidos por una fuerza oscura, como por ejemplo en la metamorfosis es la extraña transformación en un escarabajo o en un insecto, en un bicho sin mucha razón. Y en el proceso, de repente, porque sí, sin darle ningún motivo en ningún momento, le arrestan y de forma arbitraria y enigmática. Sin embargo, muchos intérpretes es que sus relatos, sus personajes no están desligados del mundo concreto que vivió Kafka. Según Borges, dos obsesiones que recorren la obra de Kafka es la subordinación por un lado y el infinito, que también a Borges le encantaba el infinito. Bueno, es que en todas las obras suele aparecer una jerarquía. Por ejemplo, en el caso de la metamorfosis es que cuando él no va a trabajar y está en su habitación y no puede salir por su condición animal o de insecto, lo primero que viene es, bueno, yo es que como lo tengo en argentino pone el principal, pero es como un encargado del jefe. Nunca aparece el jefe, y cuando quieren hablar con el jefe nunca llega el jefe. Quiere enviarle el mensaje al jefe, pero el principal tampoco se lo va a enviar al jefe. Es como que siempre hay una jerarquía donde el mensaje nunca llega. Y en el proceso ocurre igual. Vienen dos matones y le dice, bueno, pero ¿por qué estoy arrestado? Y en ningún momento se lo dicen. Simplemente que espere y que el proceso está en marcha. Y le dice, bueno, pero déjame hablar con su superior. Y ellos tampoco saben muchas veces quién es su superior. Y eso creo que a lo que se refiere Borges. Otro aspecto del que se destaca mucho es que continuamente el propio Kafka invita a interpretar la obra. No nos lo da todo en un sentido positivo, sino en un sentido negativo, en interpretar la obra entre lo no dicho, entre lo que no se muestra, ¿no? Sobre su obra favorita, Kafka dice en uno de sus cartas que era la condena, como expresa a su editor Kurt Wolf, y pensaba que la condena, junto a otras dos, tenían que ser publicadas juntas. Dice lo siguiente Kafka: el fogonero, la metamorfosis y la condena guardan una unidad, tanto interna como externa. Hay una conexión evidente entre las tres y lo que es aún más importante, otra secreta, razón por la que estaría poco predispuesto a renunciar a la ocasión de verlas publicadas juntas en un libro, que podría titularse Los hijos. Verá usted, me importa tanto la unidad de los tres relatos como la de cada uno de ellos. En español, ese deseo de Kafka ya ha sido hecho y está en una editorial que se llama Nocturna Ediciones, que no la conocía hasta esto. Bueno, la conexión entre los tres relatos y por qué decía Los hijos es porque en cada uno de los relatos un padre triunfa sobre su hijo. Ahora, antes de pasar
al apartado de las posibles interpretaciones sobre la metamorfosis. Quiero hablar sobre todo del proceso, que a mí me resulta más interesante que la metamorfosis, tal vez por interpretaciones de ciertos filósofos. Y bueno, se pueden dar 3 interpretaciones posibles a este relato, incluso 4, aunque no solo a este relato, sino a la obra entera de Kafka. Y bueno, las 3 interpretaciones posibles, la primera es una teológica o religiosa, la segunda es psicoanalítica y la tercera es más social, que proviene más de los círculos marxistas. Bueno, la primera, la religiosa o teológica, suele venir de que ven en el tribunal que trata de juzgar y de arrestar a Joseph K. en el proceso, ven la justicia divina. Incluso hay una parte en el relato que habla con un cura y le dice que el orden del mundo está jerarquizado, es así, que lo acepte porque es una necesidad, está determinado por una fuerza mayor y no lo puede cambiar. En segundo lugar, la interpretación del psicoanálisis viene más fácil, se entrevé en su obra, que es sobre todo los complejos, los traumas y la relación conflictiva con el padre que se ve en la metamorfosis. Y por último, la interpretación respecto al marxismo se ve en la crítica a la burocracia y a la alineación que produce el sistema y sobre todo el trabajo. Una cuarta menos difundida, y la que a mí tal vez más me interesa y de la que quiero advertir, es de la que hacían los círculos de la intelectualidad judía, como eran, por ejemplo, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Theodor Adorno, que relacionaban su novela con el antisemitismo europeo. Incluso hay quienes lo interpretan como un avisador del fuego. Un avisador del fuego, también se interpreta así a Walter Benjamin, son gente que no vivió la Segunda Guerra Mundial, pero que empezó a vivir, incluso él en Praga lo vivía, el ascenso de los nacionalismos y del antisemitismo. Ahora paso a dar un pequeño resumen de la novela del proceso, sin intentar hacer spoiler, como tampoco intentaré hacerlo con la metamorfosis. Y bueno, el resumen es que el proceso comienza con Joseph K. y 2 hombres llegan a su casa y lo arrestan. Y no saben los motivos ni sabe el por qué. Simplemente piensa que alguien ha hablado mal de él o le han acusado de algo de lo que realmente no es, porque realmente él presume su inocencia durante toda la novela. Lo único que descubre detrás de su detención es que hay una gran organización, pero que no le pone cara ni le pone forma. Lo que la historia cuenta resume el proceso de arresto, la humillación y la degradación del personaje principal. Lo interesante, y ahora remitiré a una anécdota que cuenta Primo Levi, es que hay un momento que cuando no le dejan, por así decirlo, optar a sus derechos, él le enseña sus papeles y dice: oye, perdone, pero yo soy ciudadano de pleno derecho del país y tengo derecho a saber los motivos por los que estoy arrestado, a una defensa justa y a la presunción de mi inocencia. Sin embargo, estos 2 matones no le dejan ni presumir su inocencia ni optar a pleno derecho. Bueno, todo esto, si alguien lo ha relacionado ya, pues tiene que ver mucho con el judaísmo, con los judíos en la etapa nazi. Y bueno, lo que cuenta Primo Levi, que me resulta muy interesante. Bueno, Primo Levi, antes de todo, es un superviviente del holocausto nazi y uno tal vez que tiene de los testimonios más importantes, más enriquecedores sobre lo que fue el holocausto. Y por ejemplo, como curiosidad, es el primero que le contesta a Faurisson, que Faurisson es el primer negacionista del holocausto en la historia, que murió hace relativamente poco y bueno, está condenado por delitos contra la humanidad. Y realmente no negaba el holocausto, o sea, no, Auschwitz sigue ahí, el campo de concentración sigue ahí. Lo que ellos negaban era el exterminio judío, lo que los judíos dicen en hebreo la Shoah.
Bueno, lo que cuenta es que leyendo el proceso para traducirlo al italiano, lo que vio en el relato era el arresto que él sufrió cuando lo llevaron al campo de concentración nazi. Lo que ve Hannah Arendt, que también comentó la obra de Kafka, era la figura de un paria. Los parias, o el paria en la filosofía de Hannah Arendt, es aquel que es despojado de la vida política y social, que no opta a derechos, es el sin papeles, es el marginado, el estigmatizado, el que tal vez preferiría ser un delincuente a lo que es, el que no puede hacerse cargo de sí mismo, no puede hacerse cargo del mundo y realmente no está en ninguna parte y está condenado por así decirlo, siempre al exilio y a no tener una patria. Por eso, por ejemplo, Hannah Arendt reflexionó tanto sobre la historia de los judíos que intentaban tener una vida digna en Europa y que como mucho habían sido tolerados pero nunca habían sido bienvenidos, y Kafka también era judío, y solo que era un judío bastante bien adentrado en la sociedad de Praga. Él era germanohablante, entonces, por así decirlo, se podía difuminar más su condición de judío. Respecto a esto, por ejemplo, Kafka quiso en los últimos días de su vida regresar a Palestina. Conocía muy bien el hebreo y realmente se sentía un judío y sentía que debía volver a su tierra natal, pero su enfermedad por tuberculosis se lo impidió. Algunos, aunque no todo el mundo está de acuerdo en esto, enmarcan a Kafka dentro del movimiento sionista, que bueno, hoy en día habría escuchado bastante el término, o al menos el sionismo. El sionismo, en resumen, es el movimiento que empieza a mitad del siglo XIX, que pretende unir a las comunidades judías que están alrededor del mundo en la diáspora, ¿no? Por eso también el sionismo se llamó al principio un nacionalismo en la diáspora. Sin embargo, Kafka nunca llegó a militar en el movimiento y sus ideales políticos, por lo visto, estaban más encaminados hacia el anarquismo. O sea, él no creía realmente en un Estado, entonces tampoco creía en el nacionalismo sionista y tenía miedo o temía que el nacionalismo sionista realmente reprodujera los vicios de otros nacionalismos, como puede ser el alemán o el nacionalismo checo. Ya por último, paso a dar lugar al último apartado de la conferencia, y tal vez por el que habéis venido, que es las posibles interpretaciones de la metamorfosis. Y aquí no me gustaría solo hablar yo. Si alguien quiere también decir su posible interpretación, está invitado, o discutir algún aspecto, luego hacer alguna pregunta sobre Kafka, sobre su vida, sobre cualquier pregunta, estoy abierto yo, aunque no sé si voy a poder responder, pero lo intentaré. Bueno, antes de nada hay que recordar que una obra literaria no es un objeto inerte al que uno va y lo describe como si fuera una mesa o una silla, sino que, como dirían los hermenéuticas, por ejemplo Gadamer, es que un libro o por ejemplo un cuadro es un verdadero interlocutor, es la voz de un autor desde una visión privilegiada. Está dando a ver una experiencia realmente personal que tú no tienes, porque no te puedes poner realmente en el lugar del otro, ¿no? Y también una visión privilegiada en el sentido de que su obra es histórica, es decir, está enmarcada, está producida en un contexto histórico, como por ejemplo Kafka lo hizo en su tiempo. El perjuicio, o bueno, el esfuerzo que aquí intento hacer yo, o como todos los lectores, es esforzarse en encontrar el significado oculto o visible, aparente en la obra. La cuestión, lo beneficioso para el lector, es que siempre le conduzca al lector a tratar el texto con el merecido respeto y que realmente le aporte algo. El perjuicio se produce cuando las interpretaciones que damos, las ideas que sacamos, eclipsan el texto, lo contradicen, lo hacen, por así decirlo, mantenerlo en segundo lugar por una interpretación arbitraria o egoísta, y que realmente menoscaban
la trascendencia del texto. Esto suele pasar mucho y en filosofía más porque no lo entiendes muchas veces. Bueno, entonces el objetivo es situar la obra en su contexto, analizarla a la luz de su vida, de sus ideas, de su experiencia vital conforme al sistema en el que vivió y poco más, ¿no? Tratar de mejorar la comprensión y tratar de formular preguntas al texto para que el texto responda. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de la metamorfosis porque supongo que todo el mundo lo habrá leído, sin intentar hacer spoiler. Y bueno, es que el resumen se puede resumir como que Gregor Samsa, que es el protagonista, después de un sueño intranquilo se despierta convertido en un insecto. Realmente no se sorprende de su nueva corporalidad. Su primera preocupación, como ya he dicho antes, es la hora a la que se ha levantado y que realmente llega tarde al trabajo. El relato, en resumen, no voy a hacer spoiler por si alguien lo quiere leer, que es muy corto. El relato prosigue con el desarrollo de la nueva relación de la familia, de su día a día, de la incapacidad de Samsa o de Gregor Samsa de poder sustentar la falta económica en el hogar y el estigma, el abandono hacia Gregor durante el continuo de la obra. La obra Gregor Samsa trabaja de comerciante y trabaja porque ninguno de sus familias supuestamente puede trabajar. Su padre no podía trabajar por razones médicas y él era el único que aportaba lo económico en la casa, pero cuando curiosamente él se convierte en un insecto, la familia se pone a trabajar en conjunto y empieza a levantarla. Bueno, ¿cuáles son las posibles interpretaciones de la metamorfosis? Hay algún pasaje del propio Kafka que en las cartas al padre él manifiesta que al lado de su padre él a veces se siente como un insecto, como algo insignificante. Entonces, por un lugar tendríamos un primer sentido biográfico. El insecto en el constante de la obra aparece como algo repulsivo, como algo repugnante y como un signo de vergüenza. Y así comienza el estigma social. Incluso no se cambian de casa, venden muchas cosas de la casa, pero de casa no se cambian por el hecho de que no lo vean. Para Gregor, su condición de insecto significa la incapacidad total de comunicación. Su cuerpo no le responde, no es capaz de articular la voz. A su interior, Gregor parece que sigue siendo el mismo, que su cuerpo es ajeno y obstáculo para comunicarse con los demás, pero que en sus pensamientos y en sus vivencias sigue siendo el mismo. Aquí yo, por ejemplo, podría plantear una pregunta, aunque no creo que sea respondida, y es la relación entre la mente y el cuerpo, el cambio de la percepción. Por ejemplo, hay un momento que dice la obra que mirando por la ventana que solía mirar, no llega a ver el otro lado de la calle, porque su corporalidad ha cambiado y por lo tanto su percepción, por lo visto, también. Entonces, lo que parece entreverse, o la concepción de la mente que parece entreverse en Kafka, que mucha gente la tiene, aunque yo diría que es errónea, porque no explica realmente la relación entre la mente y el cuerpo, es un dualismo, en el sentido de el alma por un lado y el cuerpo por otro, que yo realmente no lo veo así. Bueno, esto es una cuestión ya más filosófica, pero que lo que parece es que realmente el hombre, como decía Descartes, es un ser pensante y que realmente nuestra esencia está ahí, ¿no? Entonces, por eso permite la obra establecer una nueva identidad, un nuevo cuerpo para Gregor Samsa. Entonces, esto podría ser una posible interpretación, o que yo al menos la he sacado y creo que es bastante fidedigna al texto. Bueno, por otro lado, como diría Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Pues parece que en el relato el caparazón o la condición de insecto es la cárcel de Gregor, ¿no? Sin embargo, parece que a través de esta condición de insecto no se hace el Gregor más libre, sino que es poseído, es metido como una jaula, y parece decirse o entreverse que antes fuera más libre. Sin embargo,
lo que parece realmente antes una ilusión de libertad, lo que algunos han interpretado es que realmente no era libre, sino que se encontraba prisionero de la rutina asfixiante, de un trabajo que le disgustaba y que exigía demasiado sacrificio, y sobre todo de la deuda con su familia y de una cantidad impagable. Entonces, lo que algunos interpretan es que la condición animal que se entrevé en el relato es convertir el literal una condición que podríamos decir que antes estaba en forma de alegoría, en forma de metáfora. Ya para acabar, se ha hablado mucho de los elementos de la vida personal y familiar de Kafka que aparecen en el relato. Yo considero que esto es innegable. Por ejemplo, Gregor tiene mucho de Kafka. La hermana del relato de Odla, de su hermana que era su favorita. Y el padre de Hermann, en algún sentido, porque, por ejemplo, en el relato su padre muchas veces tiene intención de agredirle, incluso hay una vez que la agrede tirándole unas manzanas, y que la madre, por el contrario, sí que se preocupaba mucho más por su hijo y que todavía lo seguía considerando su hijo. Y la madre de Julie, ¿no? Y su hermana, en cierto sentido, porque en la vida se trata que su hermana realmente nunca abandonó, y cuando él tuvo tuberculosis estuvo siempre para él, no como en la obra, que en un primer momento la hermana realmente lo cuida y le lleva comida y le arregla la habitación, hasta que ya luego cae en el abandono más absoluto. Incluso su habitación la tratan como una habitación de trastos y de objetos inservibles. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista del relato es que introduce algunas variantes, como las que ya he expuesto, que no deben ser pasadas por alto, que son realmente significativas. Gregor es mucho más desvalido y anodino que realmente Kafka. El padre de la metamorfosis realmente es un fracasado. Realmente la deuda es culpa suya, entre comillas, por la caída de la empresa y por llevarla a bancarrota. En cambio, su padre era un empresario exitoso y su hermana, como ya he dicho, nunca lo abandonó. Entonces, realmente puede ser aceptada la tesis de que la metamorfosis es un reflejo, una hipérbole de sus tramas familiares. Sin embargo, lo que yo considero, y me parece una interpretación más completa, aunque realmente las interpretaciones nunca hay que tomarlas como verdaderas o falsas, sino más bien como complementarias, y cada uno tiene su punto que añadir al texto. Lo que yo considero es que para Kafka realmente su vida familiar era la manifestación de la inautenticidad de su tiempo, de cadenas impuestas por los prejuicios, por las convenciones como era la familia, por expectativas irreales, y de la coacción y el constreñimiento por parte del sistema y el trabajo. Así ya he terminado, pero bueno, si queréis añadir vosotros algo, o alguien quiere decir algo. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna preguntita a esta conferencia tan interesante? Muchas gracias, Luis. La verdad es que desde un punto de vista que aquí tampoco hemos tratado mucho, ¿no? La filosofía a esta biblioteca tampoco ha venido en muchas ocasiones, o hace tiempo que no viene, o dice Mari Carmen que no. Es la primera vez que viene. Te invitamos a que siga aportándonos trabajo en este sentido, porque nos gusta mucho y nos parece interesante. No sé si alguien quiere decirle algo más, y si no, pues enhorabuena por el trabajo, porque te lo has preparado muy bien y has hecho una exposición magnífica. Gracias. Muchísimas gracias.